Hola amigos, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Hoy tenemos como invitado especial por segunda vez a José Luis Parise. José Luis, bienvenido a Sube la Vibra. Agradezco la bienvenida, agradezco la oportunidad y agradezco el momento. Sé que quieres hablar de temas que considero más que oportunos, imprescindibles a esta altura. Por eso, gracias a ti verdaderamente. Y a través tuyo a la gente que tenga la amabilidad de hacerse permeable algo que, bueno, de acuerdo a 14.000 años de profecías, es el momento de que llegue a la humanidad. Y la humanidad sigue totalmente por fuera del circuito de lo que cuestiones que milenariamente están dadas como instrucciones para este tiempo, siquiera está informada. Sí, de verdad que para mí es un honor estar contigo y yo te agradezco a ti por ese tiempo que nos estás dando. Y me encanta que puedas transmitir el mensaje. Es muy importante porque en la primera entrevista tú hablaste del caos. Y ahora vamos al renacimiento porque creo que es fundamental en este momento. Casi la continuidad lógica, ¿no? La gente evita el caos y con eso evita el renacimiento. Sinceramente te agradezco y hasta en cierto modo, si me lo permites, te felicito por la sucesión que le has dado a los temas. Gracias, José Luis. Gracias a ti, de verdad. Y antes de comenzar, me encantaría si puedes hablar un poco acerca de ti para los que no te conocen, que son muy pocos. Bueno, siempre es difícil autopresentarse, pero con mucho gusto creo que puedo llevar, tal vez lo intentaré, la presentación directamente hacia las cuestiones que tienen que ver con el renacer. Mi renacer se inició a los 11 años de mi vida. Y se inició primero por mucho tiempo de lectura. Estuve 14 años leyendo los escritos sagrados de las diferentes culturas. Y mientras me preparaba y estudiaba además en mis carreras universitarias, psicoanalítica, psicología en la universidad y psicoanálisis paralelamente. Y con toda esa lectura y esa formación, llegó un punto en el que, como nos suele pasar a los que empezamos por leer mucho, hay una cierta posibilidad que se da en la vida, esto se estudia en lógica, que se llama el punto de Capitón, que es cuando uno tiene que decidir si atraviesa el nivel al que llegó y entonces tal vez todo eso que leyó le sirve para algo, o lo deja y lo archiva en un cajón y se transforma en simplemente uno más. Ese momento fue cuando yo había, insisto, leído los escritos sagrados que conozco del planeta, no solo leído, sino estudiado y trabajado, y notaba que no me servían para lo mismo para lo cual se supone que debían servir. Uno, cuando lee las vidas o las culturas que siguieron a esos escritos o las vidas de quienes los siguieron, lee vidas espléndidas, culturas espléndidas, pero sinceramente todos los profesores que yo tenía que me enseñaban de esos temas no tenían vidas espléndidas. Y cuando yo leía esos temas y veía que finalmente lo que pasaba es que otra vez quienes lo enseñaban no llegaban a fin de mes o tenían una salud deplorable o tenían una vida afectiva limitadísima o lo que fuera, me surgía la pregunta realmente entonces si no había que archivar todo eso como pintoresquismo del pasado. Bueno, la otra opción, a uno de mis libros yo lo llamé El Otro Camino, el otro camino era precisamente emprender una aventura de ir a encontrarme con la gente sagrada que, de acuerdo a la tradición, en cada una de esas culturas que correspondían a algunos de esos escritos sagrados de Oriente, del chamanismo, de Medio Oriente, todavía hoy se supone que están. Claro, eso significaba dinero, tiempo, que yo no tenía, y bueno, haciendo un trabajo muy resumido simplemente, el renacer se inició cuando decidí aplicar algunas de las gotitas que había entendido claro que estaban en común en todas esas enseñanzas sagradas. Y casi en el momento, sin darme cuenta, pero sucedió, y después sí me di cuenta, funcionó. Se empezaron a abrir puertas, a generar casualidades que me permitían empezar a hacer esos viajes. Viajes que uno los hace y no sirven para nada. ¿Cuánta gente va a esas mismas culturas, vuelve y su vida sigue igual? No. La gracia estaba en ir a contactarme con las personas sagradas de esas culturas. Los que son los custodios de esos escritos, pinturas, grabados. Yo he preparado algunos, para ahora si quieres, en la medida en que el tema lo desarrollemos, los podemos usar. Y que muchas veces ellos no tienen conciencia del valor y de qué dicen esos escritos.
pero saben que están custodiando algo sagrado. Muchas veces ellos me terminaban preguntando a mí, pero ¿por qué es tan importante, por ejemplo, esta piedra que tenía un grabado? O cuestiones de ese orden, como cuando uno escucha a un religioso recitar un salmo, no quiere decir que tenga conciencia de lo que está recitando. Los cánticos, los grabados, las pinturas y los escritos cumplían la misma función. Lo interesante es que lograba que me recibieran. Es gente que en general no quiere recibir al hombre blanco, por razones que no me hace falta explicar, hay que mirar la historia nada más. Y hay cierta ley de esto que yo estudiaba, que no tengo inconveniente en ponerle el nombre primero, que es el que yo encontré, y que después me llevó un nombre mejor. Esto es magia. Esto se llama magia, no le tengamos miedo a la palabra. En todas las culturas originales corresponde a la magia. Hoy es una palabra que ha caído en o desuso o descrédito. La palabra, una de las más sagradas de todas las culturas sagradas, la magia. Lo que une al hombre con lo divino. Y ahí está el otro nombre, que después, muchos años después, ya fundando mi escuela, que dirijo hace 40 años, este año cumplo 40 años de dirigir la escuela que yo mismo fundé, es la palabra iniciación. Magia, iniciación. Lo extraño es que, y en la magia hay una ley que lo explica, lo similar busca lo similar, recibieran en cada una de esas culturas a quien iba más con bagajes de cuestionamientos y preguntas, como todo sabelo todo, más argentino, valga la humorada, pero sé la fama, viajé mucho y sé la fama que tenemos por el mundo, entonces entendamos. Lo raro era que abrieran las puertas. Bueno, precisamente ellos siguen señales que les mostraban, que si quieren las podemos comentar, pero que les mostraban que lo que ahí llegaba era, si no digno de ser recibido, por lo menos vibrando en una frecuencia similar. La enseñanza que yo había llevado vibraba en la misma frecuencia. De esa enseñanza fundé mi escuela. La escuela se llama Edipo. Edipo son siglas. Enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Escuela que fundé hace 40 años, que este año, insisto, cumplimos los 40 años de escuela, y en la que tengo el honor de, por esta misma vía ahora, antes de la cuarentena, viajando muchas veces por año a distintos lugares del mundo, dar aplicación de lo que enseño a personas que al mismo tiempo trabajamos de Europa, de América del Norte, del Centro y del Sur, 2.000 personas de escuela, donde enseño a aplicar lo que metodicé de idéntico que tienen todas esas culturas originarias, y lo llamé el mapa de la magia, que son 11 pasos, y son los 11 pasos del mapa de la magia. Como presentación te agradezco que me permitas hacer algo tan amplio, habitualmente uno no tiene este tiempo, y bueno, y esto hace que yo vaya por el mundo editando mis libros, enseñando, dando conferencias, insisto, con una escuela que no es que necesita gente, lo que necesitamos es que el mensaje llegue a la gente, pero yo insisto en que en esto es importante verlo. Viniendo desde Argentina, una escuela que trabaja con 2.000 personas por mes de todo el mundo, Argentina no es un lugar que te facilita las cosas. Esto significa que efectivamente, como me decían los yamanes, lo extraño, José Luis, es que tu enseñanza funciona. No es una cosmología, una filosofía de la que uno puede solazarse y después todo sigue igual. Esta es una mejor demostración imposible. En cada lugar del mundo donde yo voy a enseñar personalmente, me presento con una especie de carta de presentación en los cielos universal. Les hago notar, miren, van a ver, cuando empieza el horario de la reunión, de la actividad que hagamos, van a ver que está, yo le digo así, el grandioso amiguísimo sol. Previamente van a ver que o inmediatamente antes o inmediatamente después la amable y amigable lluvia va a rondar, pero jamás va a interferir. Hace décadas que existe internet, lo filman, si hubiera sido que no funciona, lo habrían publicado en todos lados y yo no estaría hablando acá. Mejor manera de mostrar que esto funciona es mostrar que si se puede poner al cosmos en tal armonía entre macro y micro, para las cosas que queremos hacer en la vida cotidiana, de ahí para abajo todo es más fácil. Por eso vuelvo a agradecer esta presentación. Me encanta tu presentación y muchas gracias, y te felicito porque yo sé que estás ayudando a muchas personas. Estás despertando a muchas personas y lo sé porque conozco gente que está estudiando contigo. Aparte de eso, he leído tus libros, conozco tu trabajo y me encanta. De verdad, José Luis, muchísimas gracias. Gracias, verdaderamente gracias. El solo hecho de que los libros lleguen al mundo desde Argentina ya es algo inédito, rarísimo. Por eso agradezco tu testimonio también por eso, porque quiere decir que te han llegado los libros de algún modo. Vamos al renacimiento. Yo te voy a dar las preguntas y tú las vas a ir desarrollando.
y ahí vamos viendo. La importancia de tomar nuestra responsabilidad y por qué es tan importante y el empoderamiento. Se ha entrecortado un poquito. Te ruego, por favor, que me la digas otra vez la pregunta. Primera pregunta es la importancia de tomar la responsabilidad en nuestras vidas y el empoderamiento. La segunda pregunta, ¿cómo vencer el adoctrinamiento? Y la tercera, ¿cómo liberarnos? ¿Cuánto dura ¿Cuánto tiempo tengo? Me alegro de haberme puesto acá algunas láminas básicas que siempre por las dudas tengo a mano, porque entiendo que hay que darse un poco de apoyatura, de testimonio, para hablar de temas de los que todo el mundo parece hablar y de los que es lo mismo parece se hable lo que se hable. Entiendo que me estás dando la posibilidad de ir decidiendo yo, la posibilidad de unir esas preguntas de acuerdo a mi criterio. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Totalmente. Y no por nada se produjo cierto entrecorte de audio en el momento en el que has dicho la palabra responsabilidad. Eso sigue una de las leyes de magia, que se llama la ley de la esfinge. Siempre en el inicio de las cuestiones valiosas se producen interferencias. Eso te marca que ahí hay algo valioso. Como ahora no me aparecen las láminas, le aviso a los técnicos. Como ahora no me aparecen las láminas en pantalla, se lo aviso a los técnicos. El occidental normal, el hombre contemporáneo, cuando se le presentan obstáculos en algo que va a iniciar, usando cierta cercanía a alguno de los términos que usaste, que ubicaste recién, suele pensar exactamente lo contrario de lo que las enseñanzas originarias enseñan y advierten. Uno suele pensar, si me están pasando estos obstáculos, quiere decir que no tengo que ir en esa vía. Es exactamente al revés de lo que enseña todo escrito sagrado en la historia de la humanidad. Ahora tengo ahí las láminas, gracias. Es exactamente al revés, y así es como se pierden las mejores oportunidades, las que valían la pena, las que realmente, aunque tenían pena, la valían, de ahí el dicho, valían la pena. Uno puede pensar, ¿qué hay en las entradas de los lugares sagrados de todas las culturas? Esto lo encontré por igual en todas las culturas que entre sí ni se conocen o que distan miles de kilómetros, decenas de miles de kilómetros y miles de años entre sí. Siempre en la entrada de lo sagrado hay alguna imagen horrible que trata de asustarte. El que no entra quiere decir, bueno, no era digno de eso. Obviamente eso significa que a la entrada hay algo que te va a querer frenar. Pensemos en la puerta de las pirámides, en la puerta de las pirámides, digo bien, del Giza, de Egipto, en la valle de Giza está la esfinge, en la puerta de los templos habían gárgolas, eso es lo normal, o caras monstruosas chamánicas. Cuando uno va a iniciar algo y en eso hay inconvenientes, quiere decir eso lo tiene que iniciar, para decirlo de una manera mística, rápida y directa. ¿Por qué? Porque nadie pone un ejército a defender un baldío, donde adentro no hay nada. Si uno pone un ejército a defender es porque lo que hay adentro es valioso, obviamente. Lo que hay dentro de lo que vas a abrir vale porque efectivamente se presentan este estilo de cuestiones que, como ves en magia, se está muy atento a considerarlas. Tú has dicho una palabra clave, que esa palabra a mí se me presentó un mínimo entrecorte de audio y esa palabra resulta que una vez que te la escucho, sí, es una palabra tremendamente clave en el despertar y el renacer. Responsabilidad es una palabra casi en clave. No solo es una palabra clave, a ver si soy claro, sino que es una palabra en clave. Tiene tanta cuestión contenida ahí que efectivamente iniciar nuestra posibilidad de recorrido por esa palabra es iniciarla desde un nivel muy alto, que si lo usamos como trampolín nos va a permitir saltar muy alto y entrar en lugares muy lejanos. Hay que entender que cuando se habla de responsabilidad, uno suele pensar en algo así como obligación, deber, y no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso. La responsabilidad, y si escuchamos, bueno, la clave del camino de la iniciación es aprender a escuchar lo que nadie escucha, en los mensajes que todos tenemos disponibles. Por ejemplo, hoy los mensajes mundiales. Bueno, mucho antes de la pandemia yo advertí estas cuestiones, inclusive antes de todo este terrible rebote a lo peor de la Segunda Guerra Mundial, porque los dichos no dicen solo lo que la gente cree que dicen. Bueno, digo, responsabilidad implica, si uno la escucha, la habilidad de responsa. Esto es fundamental. Empecemos por el principio. Responsabilidad muy lejos tiene que ver con la obligación, con el deber. Responsabilidad implica dar una respuesta, pero una respuesta hábil. La habilidad de dar respuesta. Partamos de esa base sólida
Y entendamos que cuando hablamos de responsabilidad no estamos hablando de cualquier respuesta, sino una actividad de responsa. Metámonos más en la escucha. Responsa, ¿qué es una responsa? Bueno, hoy todavía se usa, no tanto, pero se usan los responsos en los velorios. ¿Qué es un responso? Algo que se usa cuando se da por muerto a alguien. Uno manda un mensaje y se llama un responso. La responsabilidad, fíjate dónde nos pone de entrada, muy cercano al tema que la vez pasada tuviste la amabilidad de permitirme desarrollar, de qué hablamos cuando hablamos del caos, por qué el caos es creciente, si eso es un problema o en realidad, como ahora, ahí hay una clave y todas las que develamos el otro día, en creo que 1 hora y media, fueron espectacularmente, por eso agradezco espectacularmente, por lo menos por mí, bienvenidas, porque uno no tiene la oportunidad de hablar de esos temas con esta profundidad. Del mismo modo digo, habilidad de dar por muerto, habilidad de matar algo. Suena feo, ¿no? Pero eso es lo que significa responsabilidad. La habilidad de dar una respuesta que mate algo. Eso es tu responsabilidad cuando estás hablando de responsabilidad. No es una opinión mía la que estoy dando, estoy contando todas las claves que hay en esa palabra clave. Si nosotros pensamos todo el tiempo, cuando damos respuesta ante algo, muy pocas veces realmente producimos eso, que le podemos mandar el responso. Aquí muere mi enfermedad, aquí muere mi bancarrota, aquí muere lo que yo quiero, tener la responsabilidad en mi vida de dar respuesta hábil para que eso no me invada más la vida. No es un problema la habilidad de responsa, la habilidad de dar una respuesta que tenga perdonen por la redundancia, pero lo vale, la habilidad, nuevamente digo, de matar algo. Así como podemos decir, tengo la habilidad de hacer nacer algo, también es necesario que lo que no queremos en nuestra vida, lo podamos matar, que no entre a nuestra vida. Como cuando uno dice, bueno, hemos matado un tumor, por ejemplo. No es un problema. Bueno, tú me pides hablar de esa palabra y yo te agradezco esta entrada y no por nada ahí se ponen las esfinges, esos entrecortes de audio, porque ya vemos que estamos ante una clave total. Es más, ahora no quiero dejarla pasar, hay algo más en esa palabra responsabilidad. Dijimos, la habilidad de dar respuesta, o sea, te obliga a responder. La responsabilidad es la habilidad de exigirme dar una respuesta, pero eficaz, hábil. ¿Cuándo es eficaz? Cuando hace el responso. Cuando no es que es algo que, como bien decía Freud, la repetición del fracaso. Creo que di respuesta y vuelve el fracaso. Creo que di 40 años escuchando gente de todo el mundo, primero en el consultorio en forma individual, ahora desde hace ya unos 15 años por esta vía, grupos de 2.000 personas de todos lados del mundo. Esto es lo normal, que la gente se crea que dio respuesta a algo y vuelve el fracaso. Y por eso hacerse responsable de esta es la respuesta, es dar una respuesta que no es que a eso le permite volver a entrar en tu vida. Bueno, si no diste respuesta, te engañaste. Bueno, pero hay algo más. Dijimos, habilidad de respuesta, eso implica el responso, o sea, tengo que asegurarme que tenga la habilidad de que a lo que yo le quiero dar respuesta no es que lo voy a volver a encontrar y a tener que otra vez enfrentar. En la pareja siguiente cambia la carita y se encuentra con lo mismo que en la pareja anterior. Cambian de país, se encuentran con el mismo problema en el país. Esto es lo normal en la gente. Pero hay algo más. Cuando uno se hace responsable de dar una respuesta que produce el responso, porque tiene la habilidad de hacerse responsable, todo eso que está en lo que dijimos hasta ahora, hay algo más. Podemos decir, el universo me hace un guiño. Esto en magia se llama el paso 5 de la magia. Hay algo más que ahí se manifiesta cuando todo lo que acabo de decir ocurre en tu respuesta. Y está la misma palabra responsabilidad, y es el sponsor. Sponsor. La gente cree que sponsor es una palabra inglesa. No es una palabra inglesa, es una palabra latina. Es increíble que se lo tomó en inglés y de ahí se hizo más popular en el mundo, pero el sponsor no es algo que uno va a buscar a Estados Unidos. Sponsor significa el que le da crédito, el que le da certificación, el que confía. Eso es un sponsor, y eso es una cuestión que los latinos tenían muy, muy graficado. ¿Cuándo había que a alguien darle crédito? O sea, sponsorearle algo. ¿Cuándo? Cuando tenía responsabilidad. No nos suena tan raro. Yo te voy a sponsorear si tú eres responsable, es cierto. Pero cuando alguien tenía responsabilidad, cuando aquello a lo que eran pruebas que se hacían, se lo ponía ante un desafío y se veía cuál era el problema de esa persona. Si esa persona daba respuesta
y eso no se le volvía a presentar después, o cuando se le presentaba otra vez, para ser más exactos, ya seguía dando la misma respuesta e impedía que eso le haga problema, entonces se lo sponsoreaba. Así, en las culturas originarias se decidió siempre quién era el que regía. Era el que podía dar respuesta ante lo que los demás no, y que cuando se presentaba el mismo problema ya había elaborado una respuesta eficaz. Entonces no tenían que otra vez volver a caer ante lo mismo. Mientras en las culturas sagradas originarias de raigambre iniciática funcionaron así, fueron espléndidas. Siempre, todas. Cuando, esto es una ley clarísima, cuando se apartaron de esto, porque ya entonces el que regía era el hijo del que había regido, sangre, y ya no por la responsabilidad, empezaron en decadencia todas. Y todas en algún momento empiezan en decadencia. Es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué todas las culturas iniciáticas decaen? Porque a la iniciación, a la magia, a aquello que nos produce el renacer, no lo puedes seguir porque la cultura lo sigue. Es una decisión particular. Aquí empezamos a enhebrar los temas. Temas que nos exigen cuestiones tales como lo que tú ubicabas de, adoctrinamientos, cuestiones del orden de el empoderamiento. Y yo me tomo muy en serio este tema. Me lo tomo muy en serio. Tan en serio que tuve que hacer mis viajes interiores, porque pensémoslo un minuto. Vuelvo a mi imagen de hombre blanco, joven, estudiando mucho, y yendo a culturas de gente que en el ego del hombre blanco son culturas primitivas, son culturas primarias. Uno va a ver rarezas, va a aprender cosas de gente que 2000 años atrás quemaba la caparazón de la tortuga para obtener respuestas. Bueno, uno va muy empoderado. Es tremendo, así como dije antes, que nos han convencido de que, por ejemplo, responsabilidad es obligación, y de que cuando uno tiene una señal que le molesta al ego, no tiene que seguir ese camino. Todo al revés de como lo enseñan las culturas originarias. Voy a hablar muy seriamente de algo de lo cual he hablado mucho antes de que los temas estén en el diario, en el periódico, ya como cuestiones densas. En el 2005, por primera vez, en París, tuve oportunidad de dar una charla sobre este tema donde advertía qué iba a ocurrir en el 2012, la famosa nueva era, y desde ahí cuáles eran las cuestiones. Cuando nadie hablaba del tema todavía, estaba tan lejos. Todo lo que ocurrió está todo registrado, está todo en internet, todo es tal cual lo que vengo tratando de advertir desde entonces, donde trato de advertir que esa palabra, el empoderamiento, que hoy nos dan como una solución, es parte del problema y no la solución. Yo, para decir algo tan fuerte que va tan en contra de la corriente, porque si yo no me pongo a hablar del empoderamiento femenino, el empoderamiento de los pobres, el empoderamiento, tengo seguro, como se decía por la galería, para la galería puedo decir cosas que seguro que se ganan la aprobación instantánea y todo sigue igual. Yo puedo advertir que lo que enseñan los escritos originarios, lo que enseñan los iniciados, yo he enseñado la historia oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz. La enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz. Lo mismo hice con Buda, lo mismo hice con Mahoma y con otros intermedios que no llegaron a tal grado de esplendor, pero que son espléndidos. Milarepa, Sankara, Sosan, chamanes particulares con los que tuve hasta el honor de encontrarme. Todos enseñan que cuando queremos emprender el camino de lo que aquí hoy día en Occidente llamamos el empoderamiento, estamos siguiendo el camino que Freud advierte en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que es que, lo voy a decir todo junto, te voy a pedir por favor un poco de paciencia y al amable oyente que no desconecte inmediatamente cuando le diga que todas esas culturas advierten lo mismo que Freud advirtió en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y estamos hablando de 1921, o sea, se viene comprobando hace 100 años, todo camino colectivo conduce a lo peor. Nos han convencido de todo lo contrario. Todos juntos vamos para adelante y nunca funciona. ¿Cuánto hace que estamos en ese estribillo? Todos juntos para adelante. Bueno, no funciona. Probemos el otro camino. Cuando uno dice esto, el otro camino pasaría a ser lo individual. No, no es así. Por eso necesitamos ubicarnos en ese lugar superior que los griegos llamaban el mesotés, pero que nosotros lo reducimos a el lugar medio, el término medio. La meta. El mesotés es el lugar medio. La meta es el medio, pero que está más arriba. El mesotés es un mediocre.
Que quede claro. Entonces uno dice, ni muy de acá, ni muy de... Y uno dice, se cree que Buda habló de eso, el camino medio. Buda era una persona que no había duda de que había tomado posición. Posición, nada de un poquito de esto y un poquito de aquello. No. Entonces, ni se trata de individualismo, ni se trata de, entonces, empoderamiento colectivo, ni entonces un equilibrio entre... Nada de todo eso. ¿Y de qué se trata? Bueno, por eso yo prefiero que hagamos un camino donde busquemos ese lugar trampolín que decía antes, donde habitualmente lo evitamos. Donde, bueno, me he tomado la libertad de usar algunas imágenes sagradas que a mí en mi momento me entraron en mi vida y me despertaron las conciencias que yo no sabía que había detrás de todo eso. Después fui a los lugares, las encontré, pude hablar con los guardianes, no solo hablar, hacer experiencias. Ellos lograron, aplicando lo que yo aportaba de esto por mis estudios, cosas que ellos no lograban. Lo voy a decir otra vez. Por ejemplo, los chamanes llegaron a alturas en montañas a los que nunca habían llegado, en tierras sagradas vírgenes, cuando aplicaron yo lo que de ellos y ellos lo que yo llevaba. Y esto lo tengo grabado, documentado y está abierto en la página de la escuela, por ejemplo. Bueno, ahora bien, yo quiero que se entiendan que esas imágenes son grabados que compendian escritos sagrados. Por ejemplo, lo que ahí tenemos en pantalla, como para iniciar desde ahí, compendia nada más y nada menos que el Mahabharata, que son 12 tomos, nadie lee el Mahabharata, pero del Mahabharata sí se lee por lo menos el compendio intermedio, que sí yo lo trabajé, no solo lo leí, di plenarios en todo el mundo, que es el Bhagavad Gita. Lo que tenemos ahí es el inicio donde el humano puede tomar el otro camino. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el carro es la divinidad misma. Ese que está sentado en el carro es Krishna, pero en la parte de los caballos. En la parte del trono, el que está sentado es Arjuna. Arjuna es el humano. Krishna, el que señala el camino, es la deidad, la divinidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el empoderamiento? Todo. Este grabado nos advierte lo mismo que ahora vamos a ver que nos advierten todos los grabados sagrados de otras culturas que, como decía antes, ni se conocieron entre sí. Miremos lo que ocurre en el lugar que habitualmente el humano no mira. El humano se deslumbra mucho con que ahí está la divinidad, Krishna, hablándole al humano, a Arjuna. Esto es interesante, porque lo voy a decir muy a propósito en este tiempo. Así se inicia el capítulo 1 del Bhagavad Gita, que se llama El desaliento de Arjuna. Cambia Arjuna por Juancito, María. El día que estás desalentado, ahí empieza el Bhagavad Gita. O sea, ahí empieza tu posibilidad de encontrarte con lo divino. Esto es muy importante, porque todos creemos que en el momento del éxito es cuando estamos en un lugar divino y los dioses nos ayudaron. Freud a eso lo llama los que fracasan al triunfar. Casi siempre el humano, cuando tiene su máximo triunfo, empezó su fracaso. El desaliento de Arjuna es el desaliento del humano. Cuando el humano estaba desalentado, en el mito del Mahabharata, en ese momento se le encarnó la divinidad para ayudarlo. Esto está prometido en todas las culturas. Cuando el humano está desalentado, pero no cede al desaliento, hay una frase preciosa, que esto que voy a decir es del sufismo, cuando agotas tus fuerzas humanas, pero sigues caminando, entonces, y solo entonces te asiste lo divino. La gente evita llegar al agote, al límite de las fuerzas. Cuando llega al límite de las fuerzas se justifica para no seguir. Bueno, entendamos que ya son condiciones básicas de esfinge, como decíamos antes. Cuando el humano, ante el desaliento, continúa dirigiéndose a lo que dijo que quiere, se presenta la fuerza divina que lo ayuda. Todo eso está ahí. No voy a contar la historia del Mahabharata, porque además esta es nada más que una lámina de las que para entrar en tema. Pero lo importante que es, mira lo que ocurre. La divinidad está señalándole al humano ir en una dirección particular. No es cualquier cosa donde se encarna. ¿Cómo va a ser cualquier cosa donde se encarna la divinidad? Es una pregunta que vale la pena, ¿no? Se me encarnó Dios. ¿Dónde? Uno puede decir, en el sacerdote. No, fíjate. ¿Dónde se me encarnó? En mi hijo. ¿Dónde se me encarnó? En mi esposa. Hago una broma no empoderada. No, según las Biblias ahí se encarna el diablo. Broma. Listo, seguimos. Pero bueno, está en los escritos sagrados. Bueno, ¿dónde se encarna? Es muy importante verlo ahí. Está toda la respuesta. En el auriga. ¿Qué es el auriga? Ahí lo tenemos. Auriga, aurículo. Hoy dijimos la importancia de aprender a escuchar con una clave completamente distinta en el camino iniciático. El que te escucha, ahí está la divinidad. El que escucha. El auriga. ¿Quién es? El taxista sería hoy. El que te dice, ¿a dónde querés que vayamos? Mira lo que ocurre.
La divinidad señala adelante, el humano señala hacia el costado. Nada en estos grabados es porque sí, nada, ¿eh? Como el hecho de que la banderita lleva, fíjate que si el carro va para adelante, la banderita tendría que estar bien direccionada hacia atrás. No, está hacia un costado. Todo eso da la banderita roja arriba de la cabeza de Arjuna, el banderín. Todo eso tiene un mensaje. El humano tiene los caballos adelante y quiere ir para un lado completamente desviado. El viento, la respuesta de la divinidad, no sabe para dónde ir. La divinidad le marca para un lado, pero el humano pone en marcha el carro, mira lo que ocurre, donde el humano habitualmente no ve. Desbocadamente, mira los 4 caballos. Cada uno va para un lado distinto. El humano señala para un lado, el universo le responde para otro lado, y su fuerza se mueve en cada uno para un lugar distinto. Cada uno de esos 4 caballos tiene un nombre, son los ayuga. Ahora vamos a ver enseguida que esa palabra es muy importante para lo que vamos a continuar y te juro que te respondo. No me fui a la historia de la India te dije, lo interesante es que todo esto funciona, pero hay que, como en todos los caminos, cuando yo llegué a esos lugares siempre pasó lo mismo. O sea, nunca el chamán estaba donde tú crees, ni te va a decir lo que piensa que... nunca, si no, no es un chamán. Bueno, comprendamos que estos largos circuitos al yo le fastidian, pero son los que hacen que vayan más allá del yo. Buena idea. Porque el yo no puede resolver estas cuestiones. El yo es como un nene que se mete en problemas y después no sabe cómo salir de ahí. Y se enoja encima si le das las vías con las que resolverlo, porque no son las que el nene quería. Bueno, esos 4 caballos representan en el intrapsíquico, en el esoterismo, eso quiere decir interior, fuerzas tuyas. Por ejemplo, en un caso está tu palabra, paso 1 del método de la magia, desde dónde vas a hablar, paso 2, lo que dices, paso 3, lo que sientes, paso 4, lo que piensas. Yo estoy buscando un desde dónde óptimo para hacerle al amable escuchante un servicio. Lo que yo pasé por centenares de viajes en las culturas originarias, ese largo circuito, proponerle ahora, yo no le puedo ahorrar que dé los pasos. Lo que puedo hacer es que los demos pronto, seguros, certeros. Ok, ¿desde dónde hablamos? ¿Desde dónde hablamos, pensamos y sentimos? Cada uno de esos caballos representa una de esas cuestiones. En el intermuro, dentro nuestro, son fuerzas en las que nosotros, cada uno de nosotros, fuimos educados en un empoderamiento de acuerdo a la familia de turno. Hay familias donde es más importante hablar, hay familias donde es más importante la acción, hay familias donde es más importante sentir, hay familias donde es más importante pensar, hay familias donde es más importante lograr un buen lugar, quieren una buena posición social. Son empoderados familiares. ¿Cuál tiene razón? Y la verdad que uno no puede decir cuál tiene razón sin caer en una arbitrariedad total. Cuidado entonces con el empoderamiento. Empezamos a ver que de acuerdo a desde dónde hemos sido, voy a usar una palabra que Gurdjieff usaba muy dura, domesticados, otros dicen educados, así lo decía Gurdjieff, domesticados, otros dicen educados. Creemos que el empoderamiento hay gente que dice, basta de hablar, hay que hacer. Otros dicen, pará de hacer a lo loco, sentate un poco a hablar, a ver qué te pasa. Otros dicen, voy a seguir lo que siento. Otros dicen, es momento de la acción. Bueno, hay que entender que ninguno de ellos está haciendo otra cosa que seguir un empoderamiento sin responsabilidad. No se hace responsable. Es simplemente lo que le surge. Y de hecho vuelve a tener el mismo problema. ¿Ves? No hubo responsabilidad de respuesta. Pero en el extramuros es donde el tema tal vez más en lo exotérico, no en lo esotérico. Lo esotérico es más visible, más denso. Lo esotérico es lo sutil. Y hay una ley de magia fundamental. La realidad se genera desde lo sutil hacia lo denso. Una idea termina siendo un edificio. Nunca al revés. El árbol mueve al viento, nunca al revés. El árbol, lo sutil, mueve a lo denso. Comprendiéndolo, cambiar en lo sutil las concepciones desde dónde vamos a hacer es fundamental. Ahora bien, cuando ya está en lo denso es fácil verlo. Ese es el extramuros, el exoterismo, no el esoterismo. El exoterismo de la cuestión de esos 4 caballos es lo que todas las profecías de todas las culturas, estoy diciendo algo muy fuerte, iniciáticas de la humanidad en sus escritos sagrados nos advierte que son los 4 caballos con los que la humanidad vive desbocada. Tal cual lo muestra ahí. El humano, Arjuna, mientras lo divino marca una dirección, el humano pone en marcha sus 4 poderes que en lo externo son 4 empoderamientos que están desbocados entre sí.
En la misma India, por eso te decía, los ayua, escucha la palabra, tienen la misma etimología. No voy a poner ahora a dar una explicación que habría que dar de las etimologías en lenguas sagradas, siguen trilíteras fundamentales. Bueno, pero por favor, acéptenmelo investigándolo seriamente. Puedo asegurar que es así y lo pueden comprobar. Las ayuas es la misma raíz etimológica de las yugas. Ahí tenemos. ¿Qué son las yugas? Los poderes, las edades. Edad de la tierra. Como nosotros decimos edad de bronce, edad... ¿Cuántas edades hay según la India? ¿Cuántos yugas? Es la misma etimología de la palabra yoga, la misma etimología que después pasó al yugo, cosas que, digamos, requieren, como los caballos, un esfuerzo especial. Las 4 ayugas, los 4 caballos, y los 4 yugas es lo mismo. ¿Qué quiero que entiendan? Si miramos ahí, las 4 yugas, aunque parecen más, son 4. Satya, Treta, Dwapara y Kali. Después se repiten los nombres. Esas 4 son los 4 caballos. Y cada una de ellas tiene escritos sagrados enteros, no solo en el Mahabharata que antes nombré, sino en los Vedas y en las Upanishads y en las Puranas de la India. Las Puranas son los cuentitos que le cuentan a los nenes prácticamente en la India. Las Vedas ya son estudios más específicos, los 4 Vedas de acuerdo a qué te interesa. 4 Vedas, cada uno de ellos ocupa cada uno de los poderes. Y las Upanishads ya es solo para maestros. Upanishad significa, la etimología, sentado cerca del maestro. Si no estás cerca del maestro, no accedes a las Upanishads. Bueno, ahora bien, los 4 yugas, como se ve ahí, son relatos. Está relatado en qué consiste, por favor entiéndase, y en qué va a consistir tal yuga. Más o menos en Oriente se conoce el Kali Yuga, la era del Kali, la era de... Se la suele traducir como la era de la oscuridad, de la destrucción. El verdadero nombre de Kali Yuga es la era de lo dado. Dado como un dado para jugar, pero también lo dado del verbo dar. Es la era que se pudrió porque nos quedamos con lo que nos es dado. ¿Qué nos es dado? Los 4 poderes. Ya estamos en tema. Voy a decirlo en términos occidentales. Satya, Treta, Dwapara y Kali son los 4 paradigmas que empoderamos los humanos alternativamente. Hoy se conocen los 4 con nombres actuales, pero ya estoy hablando de que en los Vedas, de que inclusive en las Puranas, esto, 12.000 años atrás, ya estaba advertido el humano. Hay 4 caballos desbocados que nos mueven el carro a los humanos. Los 4 conducen a lo mismo, a lo que Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, antes advertí. Los movimientos de empoderamiento colectivo siempre conducen a lo peor. ¿Y por qué? Voy a ser un poco conspiranoico, 2 minutos, permítanmelo. Pero ¿por qué los poderosos del mundo siempre mandan movimientos colectivos? Políticos, movimientos colectivos, de reformas colectivas. Porque con eso el poderoso tiene asegurado no perder poder. Ya sé, estamos todos convencidos de cosas muy opuestas. No, si nos juntamos, entonces lo arreglamos. Nunca funciona. Y lo que parece funcionar, dale tiempo. Las izquierdas después piden por favor las soluciones a la derecha, las derechas piden a las izquierdas, los del centro son anodinos. O sea, quiero que se entienda, acá hay una decisión que no es dónde me voy a encuadrar dentro de los que los paradigmas me dicen que son las responsabilidades que tengo que tomar para con mi vida. Lo voy a decir otra vez. Una cosa es encuadrarme dentro, todavía no dije cuáles son los paradigmas en terminología moderna, pero ahora enseguida ya casi se los puede ir develando como anticipo. Los paradigmas imperantes, siempre son 4, todas las culturas lo advierten, nos dicen cuáles son las cuestiones de las que nos tenemos que hacer responsables para tener la habilidad de dar respuesta a las vicisitudes e incertidumbres de la vida y a las cosas que queremos hacer. Mientras sigamos ese carro, estamos desbocados. Un caballo va a la derecha, otro a la izquierda, otro no sabe para dónde va. El humano quiere para un lado, lo divino le está marcando para otro lado y el cosmos se le ríe en la cara. El viento va para un lado que no es ninguno de dónde es todo eso. El viento es la respuesta mitológica de los dioses. Ahora bien, ya podemos verle la cara al diablo. No lo digo porque sí. Esos 4 mismos caballos son los mismos que en el Apocalipsis de la Biblia están nombrados como los 4 jinetes del Apocalipsis. Y yo he dedicado plenarios enteros, no de una vez, no un plenario de 10 horas como son los que doy yo, plenarios de un año entero, a demostrar
Los escritos sagrados donde esos 4 caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, están perfectamente descritos, codificados y esclarecidos, pero la gente no los lee. Y si los lee y no tiene las claves, estás leyendo un idioma inaccesible. En la Biblia están codificados, por favor, acéptenmelo porque lo puedo demostrar fácilmente, de hecho ya lo he demostrado. Los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 empoderamientos, los 4 paradigmas que tienen el poder son siempre los mismos, y son política, economía, religión y el que hoy tenemos más empoderado de los 4, la ciencia. Vamos otra vez. Cada uno corresponde a un cuadrante de esos que están en ese círculo. Política, economía, religión y ciencia son los 4 caballos desbocados. Y el humano, cuando quiere tener la habilidad de dar respuesta, para entonces generar un despertar, un renacer ante problemas como la peste, como el COVID, como las bancarrotas mundiales, como la guerra, va a buscar del menú preformateado que esos paradigmas le dan, que es de lo que tiene que hacerse responsable. Paradigma económico. Nos dice, bueno, ahora viene una depredación económica, ahora viene un paro, ahora viene un buen momento económico. Nos están contando la realidad y no nos están permitiendo entonces esos paradigmas ir al lugar en el cual todas las culturas originarias advierten que es el que le corresponde al humano. Voy a ponerlo en otra cultura. ¿Qué vemos ahí? Lo mismo que recién. Es que hay que decodificarlo un poco, pero es lo mismo. Fíjate que hay en el centro 4 como fichas cuadradas. 4 fichitas alrededor del humano o en la deidad que muestra ahí la cara humana. Hay 4 compartimentos. Esos 4, cada uno tiene un dibujito, cada uno tiene cantos, escritos y leyendas que te describen que eso le pasó al humano, al que está en el centro, cuando se quiso hacer divinidad. Todo lo que está dibujado alrededor es la realidad. Cuando quiso generar realidad, tuvo que atravesar 4 cárceles. Se ven muy claramente ahí. Una es el poder económico, otra el poder religioso, otro el poder político, otro el poder de la ciencia y los inventos. Está contada la misma historia que en la India. Esto es la piedra azteca del sol. Nunca conocieron a los hindúes y los hindúes nunca conocieron a los aztecas. Había una enseñanza en común entre ambos, que te está advirtiendo de lo mismo. Tú, el que tienes cara de humano, estás encerrado en 4 paradigmas que tienen el poder entre tú y tu realidad. Insisto, no me voy a poner a decodificar. Ahí están los 11 pasos de la magia, por ejemplo, codificados. Los que yo he decodificado, ahí están codificados. Ok, quiero que se entienda. Todo lo que hay alrededor de eso es lo que tú quieres. Buena salud, un buen estado espiritual, un buen estado económico, un buen estado afectivo. Todo eso está codificado ahí. Pero mira lo que hay entre tú y la realidad que quieres. 4 paradigmas que te empotran, que te mantienen en un yugo. No olvidemos que estamos en esas etimologías. Ahí hay claves fundamentales. En el centro estás tú. Sin embargo, a nosotros nos dicen todo lo contrario. La realidad es lo que está ahí y tú lo que tienes que hacer es entrar en la realidad. Te enseñan a girar alrededor de una realidad preestablecida, donde entonces tú eres satélite. Los satélites no tienen luz propia. Y no por nada esto se llama la piedra del sol. No por nada esto se llama, y no por nada Krishna es la encarnación de la luz. Hay una decisión de empoderamiento particular, personal, que consiste en girar alrededor de sí mismo. Claro, cuando uno dice eso, dice egoísmo, individualismo. Inmediatamente te vienen las cuestiones de esos casilleros que te dicen no. Bueno, por favor, por eso de entrada digo, individualismo, egoísmo, es individualismo, es egoísmo. Esto es otra cosa. Esto es lo que en psicoanálisis, a partir de Lacan, tomado de la lógica en un cuadrante particular de un diagrama que enseña esto mismo en lógica, el diagrama de Peirce, del que he hablado en otras situaciones muchísimo, se llama, bueno, no es ni lo individual, ni lo colectivo, ni el egoísmo, ni el sálvese quien pueda, ni el no me importa nada de los demás, no, todo eso no funciona, punto. Esto se llama el de uno en uno. Qué bien que suena, de uno en uno. No es lo mismo individual que de uno en uno. De hecho, individual es una categoría psicológica, de uno en uno es una categoría lógica. Uno entra en el hemisferio derecho, entra en el izquierdo. Son otros caminos diferentes. Unir ambos es lo que estamos haciendo. Unir los hemisferios cerebrales se llama sincronicidad. ¿Y eso qué produce? Sincronicidades. Otro de mis libros se llama casualizar.
enseño que la magia te enseña a producir las casualidades que quieras para lo que como humano no puedas lograr si no es con esas casualidades. ¿Eso qué es? Producir sincronías, según Jung. Jung lo nombró sincronías. ¿Sincronía de qué? ¿Qué tengo que sincronizar? La manera más fácil de decirlo es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo sincronizados producen casualidades. Ese es el paso 7 del método de la magia. Tenés 6 pasos para sincronizarlos. Y después 4 pasos más para aprender a no desaprovechar la casualidad que por magia se genera. Porque si no, los que fracasan al triunfar. Todo va empezando a tener una lógica perfectamente autoconsistente. Ahora bien, esos 4 glifos que están alrededor siguen la misma... es casi que yo te leo y no sabes si estoy leyendo los 4 yugas de la India o los 4 glifos de la Piedra del Sol. Te cuentan la misma historia. Una vez, durante un tiempo, la humanidad se pudrió porque le dio el poder a los políticos. Otra vez, durante otro tiempo, la humanidad se pudrió porque le dio el poder a los religiosos. Otra vez se los dio a los economistas y otra vez se los dio a los que aprendían y enseñaban sobre la ciencia y los inventos. Yendo a ese lugar en forma personal, tú lo que escuchas son cánticos, escritos, te cuentan relatos que cuentan eso, que ellos mismos no tienen la visión global tal vez. Ocurre mucho. Una cosa es ser custodio de un tesoro, otra cosa es usar el tesoro. En ese lugar te están diciendo una clave central que no quiero que pase de largo, por eso pongo el grabado. La clave es, si yo me pongo en el centro de mi realidad, ¿cómo diríamos a alguien que se hace cargo de ponerse en el centro de su realidad? Diríamos que es alguien responsable. Ahí estamos. Yo me hago responsable de mi estado económico, no es por el economista, por el ministro de Economía, o lo que ocurrió en la bolsa de Wall Street. Yo me hago responsable de mi salud. No es que hay cura o no hay cura para lo que yo tengo. Yo me hago responsable, significa me ubiqué en el centro. Responsabilidad, lugar de entonces, ¿ahí qué hay? ¿Un humano o un divino? Volvemos a Arjuna. Y volvemos a Krishna. Los dos están en el mismo carro. Hermosamente se ve. Los dos están en el mismo carro, están en el mismo lugar. Los dos están en el mismo... Lo del centro es Tonatiuh, una deidad, y también es el humano. Así como en el mismo carro iba Krishna e iba Arjuna. O sea, aquello para lo cual todos los escritos sagrados te dicen que te has encarnado. ¿Para qué? Para aceptar que ser humano, esto que nos han dicho que es una solución, qué humano que es, soy humano, entonces, por ser humano. Ser humano es el problema. Te encarnaste como ser humano para trascender el lugar de humano. Pero el humano tiene codificados con los glifos la cárcel que le dice, cuidadito con querer ir más allá de lo humano. Mira lo que le pasó a Lucifer. Mira lo que le pasó a Prometeo. Por eso yo di la verdadera historia de Lucifer. Un plenario que yo pensé que lo iba a dar en una sola vez, tuve que darlo en 4 veces, en Barcelona, en México, en Argentina, en distintos lugares del mundo, porque efectivamente la clave que nos han dejado como hipnosis domesticadora, cuidadito con querer ir al lugar de Dios, claro, para eso han escondido cuál fue la verdadera historia de Lucifer, todo lo que afortunadamente también esta misma enseñanza permite develar y ya lo hemos hecho. El problema de Lucifer no es que fue alguien que quiso ascender, avanzar, evolucionar del estado humano al divino. El problema de Lucifer es el mismo del de hoy, de los New Age. Ya se creen divinos. Uno escucha hablar a un New Age y dale 2 minutos y te va a contar. Somos todos divinos, toda la divinidad, todos tenemos la divinidad. Ya está. Eso ya lo escuché en Lucifer 14.000 años atrás. No hace falta. Ya está en el manifiesto de Lucifer. Ni somos todos divinos. Buda de esto, yo lo digo burlonamente porque Buda se burló. Buda de esto se burló de los brahmanes, que era la teoría que se llamaba del Atman, todos somos divinos. Y Buda generó la doctrina del Anatman, que les decía, An es como una negación. No, señor, tener dentro tuyo una chispa de divinidad nada tiene que ver con que tú seas divino. Así como tu cuerpo está vivo, tú puedes vegetar, tú puedes pasar una vida que nada tiene que ver con la vida. Comprendamos que son cuestiones que nos ponen como responsables a nosotros. Entonces, no me fui de tema. Simplemente estoy invitando a entrar desde los lugares más elevados que nos han dejado las culturas más elevadas. No quiero pasar por alto que ahí en el medio del medio está la clave de que el humano maneja la realidad con su lengua. Ahí la tienes. En la lengua hay joyas ahí, están insertadas joyas. Y también la lengua tiene forma de cuchillo. Quiere decir, con la realidad yo tengo que llenar de joyas mi realidad con la lengua,
con la palabra. En magia es lo que aprendemos. Eso es lo que significa el encantamiento de la magia más popular de Occidente, pero que no es de Occidente, es de Aramea, de las tierras de la lengua aramea, la lengua que hablaba Cristo. Abracadabra, todo el mundo conoce el abracadabra, y el abracadabra significa yo genero la realidad hablando. Ese es un abracadabra. Eso, con la lengua genera realidad. Cuando yo digo, voy a estar en tal lugar del mundo y tal día va a haber sol a tal hora, pero van a ver que estoy generando. Pero también no olvidemos, esa lengua también tiene forma de cuchillo de obsidiana. Bueno, los tengo por ahí, no quiero ser desprolijo, pero los tengo por ahí, esos cuchillos de obsidiana de las culturas mesoamericanas, que son para producir muerte, corte. ¿Ves? Cuando decíamos antes, la responsabilidad implica también hacer la habilidad de dar cortes. Esa lengua. Y no quiero dejar pasar lo exaltadas que tienen las orejas. Y que en las orejas hay monstruos terribles. ¿Ves? Van a tener que cazar cuestiones con las orejas. ¿Ves? Que tienen una dentadura muy pronunciada alrededor. Vas a aprender a alimentarte de lo que en la escucha vas a ver que surge con tu lengua. No quiero abundar más en cuestiones que no hace falta ahora para el tema que estamos desarrollando. Pero ahí están los primeros 3 pasos del método de la magia. Aprender a escuchar lo que mi palabra dice y no lo que yo pienso que dice. Cuando sincronice eso, estoy en los escritos del Mar Muerto, donde Cristo le decía a todo el que lo quisiera escuchar, va Cristo, el maestro de sabiduría, que muchas de las enseñanzas coinciden con las de Cristo idénticas porque los esenios lo consideraban un maestro de sabiduría igual. No te pongas en marcha si primero no alineaste, afinaste pensamiento, palabra y emoción. Recién ahora viene la acción. Ahora bien, como la vez pasada tuvimos ocasión de hablar de estas cuestiones, avanzo ahora hacia cuestiones que la vez pasada no. ¿Qué quiero que se entienda? Otra vez tenemos 4 glifos alrededor. Esos 4 glifos son 4 cárceles, igual que estos caballos desbocados, que lo que hacen es complicarte la vida en vez de ayudarte. ¿Nos vamos a otra cultura? Nos vamos a otra cultura. Ahí tenemos. Yo estuve personalmente en ese lugar, que es el de la Piedra Hopi, y tuve la ocasión de llevar a toda mi escuela, los que de mi escuela viajamos ahí, un grupo mucho más avanzado, no toda la escuela, dije mal, donde a ese lugar no llegas si no es con los chamanes del lugar. El primer día nos llevaron, yo le pedí permiso y les dije quisiera mañana que podamos venir a solas. Me dijeron no vas a llegar, punto. Ahí estamos, totalmente a solas. Esos son los caminos donde la magia genera un GPS universal que encuentra lo que de otro modo no. En esa cultura que vemos, esa es la piedra sagrada de los Hopi. Es la cultura de la que hablo. En donde están las 4 esquinas. Esa cultura te muestra algo de entrada. Mira ese rayo blanco que cae ahí a la derecha, arriba, en el ángulo superior derecho. Ese es el 2012. El momento en que llega del cielo la fuerza que el humano no tenía hasta ese momento. Se llama el plasma y como el verbo lo dice, como la palabra lo dice, es un verbo, no solo es un sustantivo. El verbo plasmar. Desde el 22 de diciembre del 2012 nos cae sobre la cabeza cada hora de nuestra vida un poco más de plasma. ¿Qué es el plasma? Lo que nos permite plasmar. Es lo que iban a buscar Cristo, Buda, los chamanes, los hombres sagrados, a los lugares donde no hubiera mucha energía humana, a las montañas, a los bosques, a los desiertos, a las selvas. Hoy lo que Buda iba a buscar, lo que Cristo fue a buscar al desierto, en cuentagotas se encontraba, hoy lo tienes lloviéndote sobre tu cabeza. O sea, no te puede faltar energía, empecemos por ahí. Basta de suponer que yo no tengo energía. Plasmar es la base de la creación. Todo lo que conocemos como realidad, todo eso que estaba ahí alrededor en la Piedra del Sol, en el mal llamado calendario azteca, todo eso, antes de ser denso, pasa por 4 estados. Líquido, un poquito menos denso, gaseoso, un poquito más denso ya es sólido, líquido, gaseoso. Antes de algo ser sólido, tu tumor, la cantidad de billetes que tienes en el bolsillo, la pareja o no que logras generar. Antes de ser sólido fue líquido, antes de ser líquido fue gaseoso. Antes de todo eso fue plasma. El plasma, la buena noticia es que es manejable con sonido. Volvemos a la lengua. Ahí es donde viene el origen de aprender a bien decir, a decir bien lo que quiero. Bendecir o quedé maldito, dije mal lo que quiero. Ok. ¿Qué quiero que se entienda? Desde el 22 de diciembre del 2012,
por razones que hace 25.625 años no le ocurrían a nuestro sistema planetario, quedamos alineados con el centro de la galaxia, de donde estas mismas culturas originarias sabían mucho antes que la ciencia, pero muchísimo antes, 14.000 años antes de lo que la ciencia hoy apenas está dando sus primeros arañazos, que es de donde viene la energía plasmática, que es la energía que genera realidad. Ellos lo llamaban, no esta cultura, me voy a los mayas ahora, estaban ahí al lado, Tonatiuh, Kinich Ahau, ¿de qué hablaban? Deidades que despiertan a nuestro sol. Kinich Ahau es nuestro sol, Tonatiuh era el centro, y que uno despertaba, esto que se llaman tormentas solares, los mínimos y máximos de Maunder, que despiertan al sol, y que lo tomamos como una maldición que nos va... Eso es la energía plasmática a chorros que cae en el planeta. Bueno, todo eso es 22 de diciembre del 2012. Lo que nos interesa que es, mira lo que pasa con ese rayo blanco genial, que en la roca no es blanca, quiero aclarar, ahí lo tienes un poco más fácil de ver, pero que ahí la graficación blanca lo hace más visible. ¿Qué hace? Parte al medio, no pueden avanzar 4 muñequitos. ¿A quién no sabe quiénes son esos 4 muñequitos? En los cantos, los relatos. Sí, ya lo saben. Ya empiezan a tener una información solidísima que antes de saber de qué hablas, ya lo sabes. El bardo todo le enseña. Reconocimiento es liberación. Acá empiezo a responder a otra de las cuestiones que ubicaste. ¿Y cómo nos liberamos? Primero, por conocer jamás nos liberaremos. La ciencia te permite conocer, no reconocer. Reconocimiento es liberación. Después retomaremos eso. Que trato de que se entienda. Acá podemos reconocer a nuestros 4 enemigos íntimos. Esos 4 que están ahí significan los 4 que serán partidos por el eje. Se les sacaba la posibilidad de el poder exo. ¿Ves que abajo hay otra liñita donde hay uno solo? ¿Ves que es de uno en uno? A ver, convengamos, hay un círculo extraño que nos traen de otro lado. Ese otro lado hoy no lo voy a hablar. Obviamente ese otro lado no es nuestro planeta, nuestro sistema. Alguien trajo un círculo, una enseñanza sagrada. ¿Ves la cruz? No es muy difícil verlo. Hay que atravesar una cierta losange, un cuadrado que en todas las culturas de la humanidad es el cuadrado mágico. Y de ahí se puede tomar el camino exo, el que es visible, o el otro camino. Vuelvo a hacerme publicidad de uno de mis libros. Que trato de que se entienda. Hay un camino esotérico, que es el que conserva la enseñanza original, ¿la ves? El circulito ese que nos dan se conserva en el otro camino. Hasta el 22 de diciembre del 2012, hasta que cae el rayo de plasma, como ves, se ve y no se ve. Hay una parte visible y hay una parte oculta, pero desde el 22 de diciembre del 2012, eso ya está al alcance de quien efectivamente sigue ese otro camino. ¿Para qué? Para en forma de uno en uno, ¿ves ahí? De uno en uno, ese que está ahí tiene al lado un dibujito raro. Lo que tiene a su izquierda es la realidad que él quiere. ¿Eso qué es? La espiga de trigo o la mazorca de maíz, una cosecha que es la que él quiere. En forma de uno en uno. Lo interesante que es, por favor, conviven. Quiero ser muy claro, acá no se trata de no hay que usar la ciencia, la economía. Yo estoy usando la ciencia como estoy usando el computador para hablar contigo ahora. ¿Cuál es el problema? ¿La ciencia, la economía, la política, la religión? No, el problema es empoderarlos, hacerlos paradigma. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Es lo contrario, es todo lo contrario. ¿Qué es un paradigma? Llegó el momento de que le demos estamento a la palabra clave en todo esto. El empoderamiento te lo da el paradigma. Un paradigma te empodera. ¿Qué quiere decir? Te dice, hoy día el poder está en tal lugar. Actualmente, me voy a meter en un tema muy, muy polémico actual, pero de esto hay profecías clarísimas y hay enseñanzas mundiales, universales y macrocósmicas, no solo mundiales en cuanto a nuestro planeta. El empoderamiento de uno de los dos sexos es parte del mismo problema. ¿Cuál fue la gran solución que le encontramos al patriarcado? El matriarcado. Ya pasamos por ahí, queridos, ya pasamos por ahí. Ya hubo matriarcado, no fue horrible. Ya hubo patriarcado, no fue horrible. Ninguno de los dos empoderamientos de aquello que en las diferentes paradigmas nos van dictando que es lo que hay que empoderar, te da poder particular, te da poder de uno en uno. ¿Por qué? Porque estás siguiendo para donde va desbocado el caballo de turno, para donde va el caballo desbocado de turno. Esto es fundamental.
entenderlo, porque nos viven diciendo cuestiones que nos empoderan. Ahora, como decíamos antes, las izquierdas, ahora las derechas, ahora el patriarcado, ahora el matriarcado, ahora las vacunas, ahora el naturalismo, ahora el vegetarianismo, ahora el carnívoro, canibalismo. El carnivarismo, digámoslo así. ¿Qué quiero que se entienda? Todas esas son cuestiones que vienen del mismo lugar del cual se supone que tú te liberarás. Hubo un ocultista célebre en el siglo XX, lo digo así provocativamente. Hubo un ocultista célebre en el siglo XX llamado Beto. Lo digo de una... El Beto Einstein, Alberto Einstein, Albert. Todos lo conocen. Lo que no conocen es que él era estudiante de estas cuestiones. A él lo quisieron llevar a esta misma roca a la que fuimos nosotros. O mejor dicho, lo voy a contar bien. Él pidió que lo lleven a esa roca, a la roca Hopi. Lo llevaron a otra cultura, le encajaron un penacho, quedó tan ridículo, pobrecito. Un penacho apache y él se creía que estaba entre los Hopi, que la verdad que fue terrible. ¿Por qué? Por lo que dije antes, si no vas en sintonías desde la misma cuestión no las vas a encontrar. Ni el mismo Einstein la pudo encontrar. Mi escuela sí, que trato de que se entienda. Nosotros podemos aprender cuestiones que afortunadamente a otros también les desviaron, pero que nos enseñan. Bueno, en esa roca está claramente ubicada la misma lógica que estoy tratando de situar. ¿Cuál? Esa lógica en la cual, mira, yo conviví con chamanes ahí, que algunos eran vegetarianos, otros eran carnívoros, digo ahí en las culturas chamánicas. Eran igual de espirituales unos que otros. ¿De qué varía que tú te creas que el empoderamiento está en el vegetal? Todos los que al principio empezamos con estas cosas, no sabemos para dónde ir. ¿Qué hacemos? Me compro las pirámides, me pongo incienso, me hago yoga, hago vegetarianismo, haz lo que hagas. Yo siempre digo, otros tocan piano, otros son de Boca y otros de River y otros tocan violín. No te va a cambiar tu empoderamiento alguna de las cuestiones que vienen del empoderamiento que te hace creer que con eso te empoderas tú. Soy claro en el mensaje. El paradigma regente nos va tirando el menú de qué cosas son las que ahora están empoderadas. Y todos compramos, nada más que porque efectivamente el poder dice con qué te tienes que creer poderoso. Hay profecías de esto para estos tiempos claramente, pero uno puede verlo en cualquier orden. Cualquiera que gana las elecciones políticas en cualquier lado, cualquier cuestión que la ciencia nos da como supuesto lugar de paradigma, donde acá está el poder, dale 20 años y se anula a sí mismo. ¿Qué es un paradigma? Lo que nos dice que es real y que no. Estamos en tema en el centro y en el corazón. Si la ciencia me va a decir que es real y que no, ya no es ciencia, es paradigma en mi vida. Entonces, tal cosa está demostrado científicamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas demostradas científicamente a los 15 años no era? Hoy todavía, ¿el vino hace bien o hace mal? No me voy a si existe el quarks. ¿El vino es bueno o es malo? Según el empoderamiento de turno. ¿Es bueno o es malo a los nenes dejarlos dormir en la cama con los padres? ¿Es bueno o es mala la tecnología? ¿Qué quiero que se entienda? Cualquier cuestión en la que la ciencia te va a decir tal cosa demostrada científicamente, a ti como humano se te repica en... Entonces es verdad, existe, es real, chau, lo empoderaste. A Dios nadie le dice lo que es real y lo que no es real. Y estamos hablando de caminos que te exigen la responsabilidad sobre tu divinidad. Hacerte responsable de tu divinidad. Entonces que quede claro, religión, política, economía y ciencia no es que no tienen que existir en tu vida, no es ir a vivir a las cavernas, ya pasamos por ahí también. Empoderar, el hipismo, la vida naturista, sigue siendo parte de la moda de turno. Sí se trata de que en ninguna de esas cuestiones hagas el camino del empoderamiento. Y esas mismas cuestiones, esos mismos paradigmas, por eso digo, no olvidemos, digma. Digma era una palabra matriz para los griegos. Los digmas, ¿qué eran los dignos? Los digmas, dignos, dicho matriz, está bien dicho. No me hace falta aclarar. Es como cuando alguien dice, bueno, ahora vamos a tomar tal camino. Eso tiene un papel de digma, palabra matriz. Paradigma, como paralelo. Todos tenemos al lado palabras matrices, paralelas, como las mostraba la piedra del sol, palabras matrices como monstruos, monstruitos, como el diablillo y el angelillo que en los dibujos animados de chicos veíamos, que teníamos en las orejas, que nos dicen, no, eso no es real, sí, esto sí. Ese es el paradigma. La economía que te dice, no, ahora no puedes hacer tal viaje. Si yo me dejaba regir por los paradigmas imperantes, no hubiera llegado a todos esos lugares y no hubiera llevado a mi escuela tantas veces como la llevé. Y se
fui 11 veces a Machu Picchu, 2 veces el Camino del Inca, perdí la cantidad de veces que fui a las pirámides de Mesoamérica, bueno, la India, Japón, bueno. El paradigma imperante te dice qué es real y qué no es real. La religión supone qué es real y qué no es real. ¿Es real la vida después de la muerte? ¿No es real la vida después de la muerte? ¿Es real que con tal cuestión vas a pasarla mejor o peor? ¿Es real el cielo, el paraíso? ¿Es real el infierno? Cualquiera que te dé la realidad preseteada, lo has puesto en paradigmas y lo aceptas. Y tu familia es un representantito de alguna de esas cuestiones privilegiadas, empoderadas de todas las otras. A todos nos pasa. Ahora bien, comprender que cuando uno toma el otro camino, está en el lugar en el cual las profecías le dicen generará realidad propia, la mazorca, la espiga de trigo, con la enseñanza a pleno, la misma que es la que quedó semi escondida durante todos los 2000 años de la vieja era más reciente, esa es la que está profetizada, que nos permite la era del empoderamiento particular, ¿ves? Ni individual ni colectivo. Antes de ir al siguiente gráfico, al siguiente lugar, ya está gigante, como digamos, el más grande de todos, el más claro, el más poderoso, quiero hacer notar algunos ejemplos a los que dediqué mi vida. Y que efectivamente nos han dado lamentablemente, hipnosis total, como para que no nos demos por enterados de que enseñaban esto mismo. Tal vez el que en Occidente mejor podemos usar es el de Cristo. Porque todo el mundo cree conocer Cristo, por lo que el empoderamiento de los paradigmas imperantes nos mostraron en Hollywood, te dice el cura. Y si leíste la Biblia, ya la lees tan hipnotizado previamente, que crees que estás leyendo cosas que ya conoces y no reconoces ahí lo que Cristo decía. Yo quiero ser claro, Cristo enseñó exactamente esto. ¿Qué enseñó? Todos le pedían el poder político, porque como él era de sangre aarónica y davídica, de las 12 tribus de Israel, las dos privilegiadas, las empoderadas, aarónica, empoderado sacerdotal, davídico, empoderado militar, guerrero. Él tenía las dos sangres en él. Lo que se esperaba que era el famoso reino de Israel. Es lo que le pedía la familia, es lo que le pedían los discípulos, es lo que le pedía el Sanedrín, es lo que todos esperaban. Que lo que el poder político de turno, el Sanedrín, les decía que era lo que había que empoderar. Que, bueno, ya va a venir de las 12 tribus de Israel el elegido, el Mesías, que nos va a liberar políticamente del yugo romano. Cristo que vino a decir, ni hay que liberarse de eso, ni nos compremos que el enemigo está afuera, ni nos compremos que ese es el enemigo, ni nos compremos que somos esclavos de algo exterior, porque el reino no está en Israel, el reino está en nuestros corazones. Cristo cambió el reino de Israel por el reino de Dios. Ese es el cambio de paradigma. ¿Qué es el reino de Israel? Te puede gustar, fenómeno, pero ya estamos hablando de política. No me da distinto que diga el reino de Israel, el reino del Islam o el reino de Rusia. Sigue siendo una cuestión política. No porque Israel sea tierra santa deja de ser político. Es igual de político. Cristo mismo, que era el que tenía, digamos, todos los blasones de nobleza para ser el rey de reyes del reino de Israel, dijo, no se trata de eso. O sea, el empoderamiento lo tenemos en nuestros corazones y no por lo que el paradigma imperante nos dice de moda en ese momento. Comprendamos, los sicarios, uno de sus hermanos era sicario, o sea, los guerreros armados, la sica era un arma de guerra y Pedro era sicario. Y sobre Pedro se edifica la iglesia, de acuerdo al mito. En la historia no ocurrió. Cristo jamás le dijo a Pedro, tú eres piedra. Bueno, ya me voy mucho a la historia. Pero a ver, entendamos. Pero no lo perdamos de vista, ¿no? Que la religión y los militares vienen de una misma raíz, no hay duda. La fuerza religión, como cuando se vio y se descubrió el Vaticano invirtiendo en acciones de armas de guerra. O sea, ganas tú, como decía Freud, sale cara, gano yo, sale seca, pierdes tú. Siempre gana el mismo. Siempre gana el Vaticano, porque le vende armas a los dos. Bueno, esto ya salió a la luz, no son descubrimientos míos, obviamente. Ahora bien, entendamos. Sí estamos diciendo que ahí tenemos una clara muestra de que era en particular el empoderamiento. Era de uno en uno. Ese es el que nos enseña a liberarnos. Tomando mucho el abanico de tus maravillosas
guías que me ubiquiste de entrada y estoy armando con eso el abanico, con esas guías que me has situado. Con eso tenemos garantía de responsabilidad. Con eso sí tenemos un renacer. Por eso todas estas enseñanzas exigen, deberás morir para nacer. ¿Para nacer a qué? A una nueva era. Una nueva era que es la que, y entro en el último de los grafos, está ubicada tal vez en el lugar más complicado, pero más perfecto, por lo perfectamente descrito que está todo en una imagen, que cuando tú vas a ese lugar, yo llevé a mi escuela a ese lugar, mira, estoy a solas. O sea, yo llevo a mi escuela a todos esos lugares sagrados, a escuchar a los lugares, a la gente del lugar, a aprender a ver, a leerlo en los lugares. Mira lo que pasó cuando fuimos al Louvre, donde está el zodíaco de Dendera hoy. También fuimos a Egipto, después me enteré de que era una réplica, pero uno al principio, mi primer viaje lo hicimos a solas, pero después llevé a la escuela ya al Louvre a verlo. Además fuimos a Egipto, pero para otras cosas. Mira lo que pasó, no hay nadie. Está todo el mundo muy ocupado viendo la Gioconda, si no tiene las claves de Da Vinci estudiaba estas cuestiones, como Einstein dije antes, estudiaba estas cuestiones, y Einstein ¿qué enseñó? No se puede lograr una solución si sigue siempre el mismo camino. Los 4 paradigmas son siempre los mismos. Por eso antes cité a Einstein, no quiero dejar la cita inconclusa. Del mismo modo, ir a ver la Gioconda, la clave de la Gioconda está al lado. En uno de de mis libros, 2 los escribí en formato novela, todos los demás son ensayos. Uno de ellos, el otro, no me acuerdo, Lluvia Seca, no me acordaba el nombre, ahí decodifico estas cuestiones. Al lado de la Gioconda está el cuadro que tiene las claves, todas las claves de la historia oculta de Cristo. Y la gente está embobada viendo, ¿era esto la Gioconda? Bueno, a 5 galerías de ahí está el Zodíaco de Dendera, que tiene claves más importantes todavía que las bodas de Caná, que es donde está la historia de Cristo. ¿Qué es esto? El mapa del pasado, el presente y el futuro que los egipcios nos dejaron hace por lo menos 14.000 años. Por lo menos. Hay dataciones de esto que lo llevan a 50.000 años. Pero si somos escuetamente hablando, esto tiene 14.000 años esperando para nosotros. Como esto no se puede decodificar, si no es primero, ahí yo me tuve que tirar en el piso y proponerle a la gente que no para verlo. O sea, está puesto de un modo tan como para que la gente siga de largo. En un pasillito al lado chiquitito, todo el mundo seguía de largo. Nos hicieron un gran favor porque si no se arman esas... Bueno, pero por favor, entendámoslo. Miremos, a ver, yo te voy a dar una decodificación básica. Muy, muy útil para esto. Ahí está, ahí lo tenemos grande. Miren, veamos la parte amarilla, donde se encuentra con el azul. Estando en Argentina y habiéndole Boca ganado ayer a River, permítanme hacer la broma, ahí está el cambio de era, de la era... Bueno, broma. Son los colores de la camiseta. Listo. Sí, hay que llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Ahora bien, amarillo hacia azul. Mira lo que pasa. El amarillo concluye en 2 peces. Uno marrón y uno amarillo. Eso es Piscis, claramente. Pero extrañamente, voy a hacer una broma, estos brutos egipcios no sabían nada, ¿no?, de astrología. Porque dibujaron a los 2 peces mirando para el mismo lado. ¡Qué brutos! Si los 2 peces van uno para cada lado. Cualquiera que ve una revista de horóscopo semanal sabe que los 2 peces de Piscis van uno... Bueno, esto ya de por sí es una enseñanza total. Para cambiar de era y atravesar la era de Piscis, hay que lograr que todas las fuerzas en ti miren para ese lado, para el mismo lado. Cambia los peces por caballos de mar. Caballos, como en las ayúas de la India, la pintura, y lo entiendes. No pueden ir uno para cada lado. Lo interesante que es, mira lo que hay entre ambos. Miren lo que hay entre ambos. Dijimos que en las entradas están las esfinges, que estamos entrando a la era de Acuario. La era de Acuario es la de azul. El azul que está ahí, sí, claro, está dado vuelta para nosotros, pero ahí tiene 2 cántaros de agua. Y esos 2 cántaros de agua son la era de Acuario. En el medio hay un personaje gris. ¿Ves que estamos en la entrada? Y lo que ocurrió con el teléfono, yo lo tengo en no molestar, pero esta cosa ya hace décadas que ocurre siempre igual. Van más allá de las cibernéticas e internéticas. Mira lo que ocurre en la entrada de la era de Acuario. La famosa era en la que se supone que desde el 2012 estamos. Mira lo que ocurre. Hay un personaje gris en el medio. Ese personaje gris es Venus, o sea, Lucifer. Yo por eso, para entrar en Acuario, enseñé la verdadera historia de Lucifer. Ahora bien, miremos qué hay. Entre los 2 peces, para orientarse al mismo lado, ¿qué hay? ¿Te acuerdas de la losange? Mira, ahí lo tienes. La losange, el cuadrado, el rombo mágico. El mismo está ahí dibujado. ¿Y qué son? 4 vértices. Acá tenemos los 4 paradigmas.
Hay que atravesar los 4 paradigmas para llegar a una era donde no rebotemos contra Lucifer, creernos que ya somos dioses. Ese es el personaje gris que hay que atravesar. Pero entonces sí, la era que viene te tiene empoderado. ¿Por qué? Porque mira sobre qué está parado el primer azul, que es Acuario. Sobre el plasma. Las estrellitas que caen ahí es la fuerza que viene de la estelar, de las estrellas, del Sol. Ese que se apoya en sí mismo. Y fíjate qué detalle. Lo que genera no apaga el plasma. Tira agua. Son estrellas. Es fuego. Se supone que las van a apagar. No. Conviven los elementos. Son detalles muy fuertes que ahí están situadas. Que trato de que se entienda. Me parece claro que hemos tenido respuesta. ¿Con qué nos empoderamos? ¿O qué podemos decir del empoderamiento? ¿O qué podemos hablar de nuestra responsabilidad? ¿Con qué podemos hablar de un despertar? ¿Con qué podemos hablar de una liberación? Es con una misma cuestión. Y acá hago un broche de oro tal vez. Decidiendo desde qué paradigma vamos a vivir. Este es el privilegio que tenemos los iniciados. En iniciación estás obligado a hacerte responsable de un paradigma. Y cuando has elegido el paradigma, desde hace 40 años yo trato de decirle a la gente, el mejor paradigma que conozco es este. El paradigma de la magia, que efectivamente es el puente con tu divinidad. El paradigma de la iniciación, el paradigma de la divinidad, el puente es los 11 pasos de la magia. Pero con magia haces magia, nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esa frase obvia? Con magia haces magia. Cuando yo hago magia, descubro que el universo efectivamente me responde. Que cuando yo digo algo, el universo me responde. Que si cito al sol a una cita amable en Barcelona, en México, está. O sea, empiezo a ponerme en contacto con mi divinidad. O reboto y solo quiero resultados que me interesen como humano. La magia advierte lo mismo que la topología. Lo mismo que une, separa. Lo mismo que une. Un puente está entre dos lugares. ¿Qué los hace? ¿Los une o los separa? Si yo no los recorro, los separa. Si los recorro, los une. La magia es el mapa que nos enseña. Lo que queremos hacer en nuestra vida está a 11 pasos de nosotros. Esos 11 pasos son los que por igual dieron Cristo, Buda, Mahoma y todos los que nombré antes. Y están codificados. Esos 11 pasos nos enseñan el paradigma de la divinidad. De la mano del mago nos encontramos con lo divino. El paradigma de la divinidad hace que yo pueda, voy a usar una palabra que en Occidente tiene mala prensa y que sin embargo es lo mismo que nos muestra que enseñaron a usar los iniciados. 2 puntos. Yo puedo usar. ¿Vieron cuando en Occidente dicen, tú me estás usando, me has usado, parece algo malo? Tú no das puntadas sin hilo. ¿Y para qué voy a dar puntadas si es sin hilo? Es de loco. ¿Lo has hecho a propósito? Claro que sí, tengo un propósito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que hacer las cosas puntadas sin hilo, sin propósito y no usarlo? O sea, ¿se entiende? Todo exactamente invertido para que el humano no se empodere. El empoderamiento de uno en uno no es el empoderamiento en un movimiento colectivo, que pase el que sigue, y que pase el que sigue, y que pase la moda colectiva que sigue. Ese empoderamiento de uno en uno es de lo que se necesita hacerse responsable. Y responsa tenía otra raíz que para los griegos era conectada de un modo extraordinario. Ponsa, la misma trilítera se encuentra en la palabra, puedo decir así, perdón, por como lo voy a decir de manera pintoresca, favorita de Cristo. Cristo pedía que nos hagamos responsables de ¿qué? De nuestra, lo voy a decir como lo tradujeron los latinos, fe. Yo tengo que hacerme responsable, tengo que dar fe de que soy responsable, tengo que tener confianza, tengo que mostrar que soy responsable, o sea que yo soy confiable, que yo tengo que dar fe, como se dice, doy fe de tal cosa. La palabra que Cristo usaba para fe, que al español se traduce de fe, y los latinos usaron de Grecia, era pistis. Ponsa y pistis tienen la misma raíz. Pistis es la palabra en griego, pero la palabra que usaba Cristo era en hebreo y en arameo, que son idiomas muy parecidos, y era la palabra clave en todo lo que vimos. Esa palabra de quien está en el centro de su realidad y con su lengua genera realidad. Esa palabra
Que es, mira, en el centro del zodíaco de Déndera, si ves, hay un hipopótamo con un cocodrilo encima, ¿ves? Son enemigos territoriales, pero tienen que aprender a convivir. ¿Y qué hay ahí? De su boca sale la lengua. Es pasmoso. En el centro del zodíaco de Déndera hay una lengua, igual que en el centro de la piedra del sol. Veámoslo porque es fundamental. Te empodera a tu lengua en el centro de tu realidad. Ahora bien, en la lengua de Cristo, en el arameo y en el hebreo, la palabra que se usaba para fe, pistis, es la palabra emuná. Y emuná significa, en castellano nos queda muy cerca, emanar. Empoderarte, emanando la realidad que quieres generar. Porque entre lo que tú quieres generar, lo que tú quieres vivir y hacerlo realidad, hay 11 pasos que los tienes que emanar desde ti. Y cuando tú emanas desde ti la realidad que quieres generar, te tienes que hacer responsable de lo que emanas. Estás absolutamente liberado de las mochilas de piedras que te dicen que existe, que sí, que no, que es real y que no es real. Has encontrado un empoderamiento personal que no depende de las modas y que no precisa vencer al otro o resolver el problema con el otro polo, el matriarcado con el patriarcado, el patriarcado con el matriarcado, la izquierda con la derecha, Oriente con Occidente, porque efectivamente el poder particular, como lo demostró Cristo, no es frenable por los paradigmas de turno. Los romanos no lo pudieron matar, aunque las medicinas de su tiempo se supone que no tenían cura para lo que le hacían en la cruz y las torturas en juego. La economía no pudo frenarlo, esto es fundamental. Cuando Cristo tiene que conseguir dinero, esto está en la Biblia, pero la gente no lo lee. Cuando Cristo tiene que conseguir dinero, ¿qué cosas hace? Eso está en la Biblia, pero está en claves. No lo pudo frenar la religión de turno, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los esenios, que trato de que se entienda. Igual que pasó con Buda, ninguno de los paradigmas imperantes lo pudieron frenar porque aprendió que el empoderamiento único que efectivamente a lo largo de los milenios no dependió de las modas es el que nos enseñaron aquellos a quienes no sabemos al nombrarlos si hablamos de humanos o de divinos, porque pasaron la frontera de lo humano a lo divino. Cuando me pediste que me presente al principio, tal vez este es el punto de conclusión de un círculo de los Kali Yuga, de los yugas, como decíamos antes. Mi hipótesis de trabajo cuando yo partí fue: como psicoanalista voy a usar la herramienta que tengo para escuchar desde el psicoanálisis los escritos sagrados. Mientras iba aprendiendo psicoanálisis y leía ¿y qué hice? Puse en el diván de analista, perdón por la gráfica, pero es así, a los sagrados. Puse a Cristo en el diván de analista, puse a Buda, a Milarepa, a Sosán, y les pedí: háblenme bajo una clave. No te creo que naciste divino. Tú te has hecho divino. Si no, no me sirves como modelo humano. Yo como humano no puedo seguir el modelo de alguien que nació divino, de una madre virgen, que si muere resucita y que... No me sirve. Supongamos que naciste humano y que encontraste el camino de la divinidad. ¿Me lo cuentas? Ese precisamente es el que hoy está metodizado y 40 años después genera que, mientras en el mundo se cayó todo, mientras en el mundo las pandemias, las guerras, las crisis económicas, los paros, los muros de Berlín que se levantan, que después se caen, nunca resolvieron algo, la escuela tiene la oportunidad de mostrar este paradigma funciona. A punto tal de que los queros, la última cultura de los incas, de una de estas culturas que antes vimos, cuando tuve el honor de que me recibieran, los que eran los sacerdotes originales, ahora ya es muy de exportación, lo digo con cariño, pero es así, y nos llevaron a sus tierras sagradas, los apus, sus deidades, en sus oráculos les señalaron la enseñanza que llevamos nosotros en ese momento para integrarla, es la enseñanza Pachacútec. ¿Qué significa enseñanza Pachacútec? La enseñanza de la nueva era, la enseñanza que lleva a la nueva era. Pachacútec significa el que vuelca el espacio y el tiempo, y no por nada es en singular, lo tienes que hacer tú, de uno en uno. La buena nueva del empoderamiento de la nueva era es que no depende de lo colectivo, todo lo contrario, ese es el extravío. Tampoco significa individualismo, ese es otro extravío. Significa o tú te generas la nueva era o no entras en la nueva era. Y hoy tienes la fuerza plasmática que los grandes iniciados tenían a cuentagotas, porque tú has elegido la era en la que, si te encarnaste y estás encarnado, es porque quieres ser maestro, maestro de ti mismo. ¿Con qué enseñanza? La enseñanza que te responsabilice en un paradigma que es el que tienes que emanar
si lo decides en el centro de tu vida. Entonces de la ciencia, de la política, de la economía y de la religión te vendrá por casualidad las soluciones para lo que desde tu paradigma quieres generar. Y lo interesante es que, entre otras cuestiones, funciona. Bueno, creo haber dado una respuesta continua a tu pregunta y me parece que la respeté a la pregunta continua, pero al mismo tiempo fuimos por la vía de las subpreguntas que encontré. Si te parece que efectivamente lo que hemos hecho, además de desarrollar lo que el humano precisa de manera más que urgente, imprescindible, es respetar tus preguntas, entonces me quedo contento con que lo que hicimos respetó lo particular y nos fuimos a lo universal. Me acabo de dar cuenta de la hora y has estado hablando 1 hora y media y es como si se hubiese pasado 15 minutos, 30 minutos, no, mentira, 1 hora. Buena señal. En magia aprendemos a generar tiempo elástico. Es lo que estás describiendo. Excelente, muchas gracias, José Luis. Y vamos a estar claros, es el momento en que mucha gente ha estado confundida, no saben qué hacer. Y te agradezco muchísimo este mensaje. Es el momento de tomar las riendas de sus vidas. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Las riendas son las que Krishna le trajo a Arjuna y están a disposición de la humanidad. Si tú me lo permites, yo puedo decir, hemos generado una especie de Netflix, pero de esta temática, y con miles de horas de aplicaciones directas de estos grupos de personas, de 2.000 personas del mundo, que lo hemos ubicado en nuestra página con un mínimo acceso mensual. Tienes miles de horas a tu disposición de las enseñanzas, las aplicaciones y todo aquello que te permite esa palabra clave que dijiste, hacerte responsable de que nos ha sido dada la rienda de nuestras vidas, y esa rienda de nuestras vidas es donde empoderarnos sin depender de los poderes de turno. Gracias, el agradecido soy yo. La agradecida soy yo. José Luis, ¿nos puede decir dónde encontrar toda esa información? Bueno, gracias, muchas gracias. www.edipo.org de organismo educacional es la página de la escuela, y www.edipo.net es particularmente lo que recién ubiqué como de ese Netflix de estas temáticas específicas que son la magia y la divinidad en un camino de paradigma personal que no depende de otra cuestión que de que efectivamente te tomes la responsabilidad de encarnarte para tu divinidad. Espectacular, gracias, José Luis, muchísimas gracias. El agradecido soy yo nuevamente. Gracias.